Esta noche vamos a estudiar Zacarías, el capítulo 6, empezando con el versículo 9. Zacarías capítulo 6, versículo 9, para los que usan nuestra Biblia, que vendemos aquí, la página 668. Y vamos a empezar esta noche hablando del Rey Nuevo y su reino. El Rey Nuevo y su reino. ¿Ya? Una pregunta para pensar: ¿qué sabes de tu árbol genealógico? Nada, dice una persona. Yo tampoco no sabía mucho, pero tengo un tío de mi papá que pagó a una empresa que hace investigaciones así y descubrió un montón de cosas esa empresa acerca de mis antepasados. Y una cosa que no sabíamos, pero cómo llegamos a tener el apellido Van der Kode, que es interesante para mí. Mis antepasados, una parte, vivían en Francia, eran protestantes y fueron perseguidos por la Iglesia Católica en Francia, y por eso llegaron a Holanda con el apellido Kode, un apellido francés. Pero no puedes vivir en Holanda con un apellido francés, no suena bien. Entonces, Van der Kode, de la familia Kode, y cosas así. Y es interesante estudiar nuestros antepasados de nuestras familias a veces, o saber algo de ellos, ¿no? Y por supuesto, la Biblia nos enseña de nuestros antepasados de la fe. Pero lo sorprendente es que la Biblia, en particular en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo, no solamente nos habla de nuestro árbol genealógico o árbol espiritual, podemos decirlo así, en cuanto al pasado, sino nos cuenta de nuestros familiares del futuro, que es interesante. Ninguna empresa puede hacer eso en el mundo de hoy. Y es interesante porque Zacarías en este pasaje va a hablarnos y habla con la gente no solo del pasado y ni del presente, de su presente de él, sino de su futuro y nuestro futuro también. Y por eso dice Zacarías capítulo 6, versículo 9, la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Heldai, Tobías y Jedaías estaban cautivos en Babilonia, pero ya han vuelto. Así que ve hoy mismo a la casa de Josías, hijo de Sofonías, y tómalos. Toma también plata y oro y haz unas coronas. Ponle una de ellas al sumo sacerdote Josué, hijo de Josarac. Esos tres hombres, Heldai, Tobías y Jedaías, habían vuelto de Babilonia con plata y oro para dar a la obra de Dios. Y Dios manda, según este pasaje aquí, según la Reina Valera contemporánea, manda a Zacarías a hacer unas coronas. Pero en el hebreo, mejor entendido, una corona de dos partes. Una parte de oro y otra parte de plata. Él tenía que poner en la cabeza de Josías, que es sumo sacerdote, esa corona. Y es interesante porque normalmente eso no ocurría en el pueblo judío. ¿Y por qué? Porque daban coronas a los reyes, no a los sacerdotes. Y en particular, coronas así nunca. Y el líder del pueblo de Israel, el líder político en ese tiempo, no era el sumo sacerdote, sino era un hombre que ya lo conocen, si han estudiado con nosotros, que se llamaba Zorobabel. Él estaba apoyando a construir, edificar el templo en ese tiempo, claro que con el apoyo de Zacarías y los demás del pueblo. Pero ¿por qué coronar a Josías? ¿Por qué coronar al sumo sacerdote? Bueno, hay que pensar en eso un poco, ¿no? Josías, su nombre en hebreo es Jehoshua. Parece algo interesante, ¿no? El Señor o Jehová es salvación. Eso es su nombre, ¿no? Josías llega a ser para nosotros una ilustración o un tipo de Cristo. Y hay un montón de tipos o ilustraciones de Cristo en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, una ilustración de Cristo que vemos en el Antiguo Testamento. Ok, José es un tipo de Cristo, por supuesto que sí. El José del libro de Génesis. Ajá. David también.
Muy bien. Vemos una ilustración del Padre y de Cristo en Génesis en Abraham e Isaac. Anoche en la reunión de oración hablamos de otra ilustración que habla de Boaz y de Ruth, ¿no? Y hay un montón, realmente. El problema con esas ilustraciones es que cada ilustración involucra a un ser humano, o unos seres humanos, que no cumplen completamente porque son seres humanos y fallan. Pero viene, en el tiempo de Zacarías, él está profetizando que vendrá alguien que no va a ser como ellos han visto antes. Aquí en Zacarías tenemos otra ilustración de la persona de Cristo. Jesús salva, Josías. Lo que vemos aquí entonces es profético. El siguiente rey en Israel será sacerdote a la vez. Se llama Cristo. Y Cristo no solo será sacerdote, y no solo es sacerdote, sino es rey. Él es el renuevo. Isaías menciona el renuevo y dice que de tierra seca. Hay un montón de pasajes en la Biblia que habla de Cristo como el renuevo. El renuevo muchas veces es un título para el Mesías. Ya hemos leído un versículo en capítulo 3, versículo 8, hace unas semanas que habla del Mesías, y dice Zacarías 3:8, así que escúchame bien, Josué, como sumo sacerdote que eres, lo mismo que tus amigos que se sientan delante de ti y que son una señal prodigiosa, voy a hacer que venga mi siervo, el renuevo. Entendemos eso cuando pensamos en un árbol genealógico, ¿no? Es un poco curioso para mí porque yo recuerdo la primera vez que vi un tipo de árbol genealógico aquí en Lima cuando fui a la Catedral de San Francisco. Y tienen un cuadro ahí con todos sus hermanos, todos los descendientes de San Francisco ahí en un cuadro. Pero claro que es un poco diferente, ¿no? Pero cuando hablamos de un renuevo, hablamos de una rama, de algo que realmente es conectado, que da vida y también recibe vida del tronco, ¿ya? En Isaías capítulo 4, versículo 2 y capítulo 11, versículo 1, también esos pasajes hablan de renuevo como Mesías y explican que se caracteriza por ser muy fructífero. En el Nuevo Testamento, Cristo también dice que nosotros somos las ramas y Él es David. Entonces, es un concepto que vemos a través de toda la Biblia. Pero en el Antiguo Testamento hay otros pasajes que también hablan de renuevo. Y ellos conocían al renuevo no solo como el Mesías, sino como rey. En Jeremías capítulo 3, versículo 5, vemos un ejemplo, la página 554, en algunas Biblias que tenemos aquí. Jeremías 23, versículo 5. Si lo quieren buscar, por favor, es importante porque vamos a ver algo importante aquí. Jeremías 23, versículo 5, para aquellos que han traído Biblia. Los que no tienen Biblia, acérquense a un cristiano, por favor. Dice aquí en la contemporánea, vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey, y será un rey justo que practicará la justicia y el derecho en la tierra. Palabra del Señor. Lo contemporáneo utiliza aquí la palabra descendiente en este versículo, que es correcto, pero a mí me da pena cuando veo que usa esa palabra descendiente, porque la palabra en hebreo es la palabra exacta que en castellano llega a ser renuevo. ¿No? Y hay Biblias que usan la palabra renuevo. En este caso, mejor traducido es, mi opinión es usar la palabra renuevo, porque continúa con algo que Dios quiere establecer a través de toda la Biblia. Entonces vemos aquí que Jeremías habla de un descendiente, un renuevo de David, o que surgirá de la familia de David, y será un rey justo que practicará la justicia y el derecho en la tierra.
en Jeremías 33, un capítulo muy conocido por muchas personas por otro versículo, pero esta vez vamos a ver versículo 15, Jeremías 33, 15, dice algo que también es importante, y tengan paciencia si no están captando lo que quiero expresar, porque vamos a llegar a eso, ¿ya? Cristo es el renuevo, Cristo es también Mesías, son dos palabras que son sinónimos, ¿no? El Mesías, el Salvador, el Rey, todo es parte de ese paquete, ¿no? Y dice aquí, cuando llegue el día y el momento, haré que de David surja un renuevo de justicia y que impondrá la justicia y el derecho en la tierra. Pondrá, dice aquí, o impondrá la justicia y el derecho en la tierra. Muchas veces cuando nosotros como cristianos pensamos en Cristo gobernando, pensamos en el cielo, y es una parte, pero aquí dice que va a ser algo que Dios va a hacer en la tierra. En Zacarías capítulo 6, versículo 12, dice algo que también es importante. Zacarías 6, 12 dice que el renuevo edificará el templo. Y ahora, Zorobabel es el líder político y el pueblo está edificando un templo en ese tiempo de Zacarías. Dios quiere animarlos, pero había varios motivos por los cuales ellos podrían estar tristes al construir el templo obedeciendo al Señor. Primero, el templo que están construyendo no se compara con el templo de Salomón para nada. El templo de Salomón tenía el arca del pacto, que fue o destruido o se desapareció en esos años cuando el pueblo fue llevado a Babilonia, ¿ya? En el arca del pacto ellos tenían las mismas tablas de los mandamientos de Dios que Dios dio a Moisés. Ya no iban a tener eso en ese templo del tiempo de Zacarías. Otra cosa es que el templo de Salomón iba a ser mucho más grande, mucho más lujoso y mucho más glorioso. El templo que estaban construyendo en este momento no iba a ser igual que el de Salomón. El día que el templo de Salomón fue inaugurado, la presencia de Dios llegó a ser tan fuerte que los sacerdotes no podían seguir ofreciendo los holocaustos, porque Dios se manifestó en el templo de Salomón. Algo que históricamente no va a pasar con ese templo de Zacarías, de Zorobabel. Entonces, quizás ellos podrían pensar, aunque estamos cumpliendo, aunque estamos haciendo lo que Dios manda, no vemos el mismo efecto, no vemos la misma bendición sobre este templo, no vamos a verlo. Y igual Dios quiere animarlos. Y manda a Josías ser coronado como sacerdote, pero también como rey a la vez. Josías llega a ser una ilustración de Cristo. ¿En qué momento? En el milenio. En el milenio. Cristo será sacerdote y rey a la vez durante los 1000 años, cuando Cristo estará gobernando desde la ciudad de Jerusalén y desde otro templo que será edificado. ¿Eso cuándo va a pasar? La Biblia nos enseña que en este momento estamos esperando lo que es el siguiente evento grande en la historia del mundo y en la iglesia. Se llama el rapto. ¿En qué momento? No estamos seguros. Pero si viene mañana y casi no hay nadie aquí, bueno, espero que sea así, que el día que pase el rapto que no lleguen muchos coinonianos aquí, porque si llegan muchos hemos hecho algo malo. ¿No? Pero si llegas aquí un día y encuentras un edificio casi vacío o con unos cuantos ahí, quizás ya vas a saber que ya pasó el rapto y no estamos. ¿No? Cuando Cristo nos va a llevar al cielo, ¿y en cuánto tiempo? En un abrir y cerrar los ojos. Y pasaremos como iglesia 7 años con Él. Pasando los 7 años, ¿qué es lo que va a pasar? Entre otras cosas, y muchos motivos por los cuales no vamos a explicar esta noche, Cristo volverá
con sus ejércitos, con los santos, y gobernará desde Jerusalén 1000 años. Y va a ser un tiempo precioso. En ese tiempo, el mismo Mesías Cristo edificará otro templo como Mesías. Y vamos a ver la descripción de ese templo que va a edificar Cristo en ese tiempo en capítulo 6, Zacarías capítulo 6, versículo 13. Dice, lo edificará y se cubrirá de gloria y se sentará en su trono para gobernar al lado de un sacerdote, y entre los dos habrá un acuerdo de paz. Las coronas le servirán a Heldai, Tobías, Jeraías y Josías, hijo de Sofonías, como un recordatorio en el templo del Señor. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo del Señor. Así sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Esto sucederá si ustedes son obedientes y atienden la voz del Señor, su Dios. Entonces vemos aquí algo lindo, ¿no? Que todos sus países van a participar, todas las naciones van a llegar al templo y apoyar en construir el templo del Mesías. Y van a llegar para ofrecer también ofrendas, holocaustos a Dios durante el milenio. Justo estaba pensando en eso, leyendo mi devocional de hace unos días, leyendo Jeremías, y Jeremías habla de muchas naciones que habían sido rebeldes, que habían sido o estaban siendo en ese tiempo castigados por Dios, o iban a ser castigados por Dios, y en casi todos sus casos Dios al final dice, pero ellos van a ser restaurados, y van a someterse a Dios, van a obedecer a Dios. Y yo creo que está diciendo ahí, en el milenio, las naciones, todas las naciones irán a la presencia de Dios. Y por ser gobernado por Cristo, eso va a ser un tiempo, sí va a haber pecado en el mundo, pero no como el día de hoy, porque Satanás no estará gobernando sino Cristo. Y va a ser un tiempo en el cual, por ejemplo, un hombre que se muere a los 100 años de edad, van a decir, ¿murió tan joven? Y va a haber un árbol que irá salud para las naciones. Y muchas cosas lindas van a pasar que vamos a ver más luego en los demás capítulos de Zacarías, en otras enseñanzas. Pero lo que a mí me gusta es, a veces yo me quedo un poco frustrado, quizás ustedes también, porque a veces escucho a los cristianos diciendo algo más o menos así, ¿cómo sería Perú si todos obedecerían al Señor? O en mi caso, en mi país, ¿cómo serían los Estados Unidos si todos buscarían al Señor? Bueno, durante el milenio lo vamos a ver. Vamos a ver el Perú como Dios quiere verlo, con Dios gobernando. Y qué lindo va a ser, ¿no? Y discúlpeme a Tocusi y sus seguidores, pero no vamos a ir a alabar al Señor en el Cusco, sino a Jerusalén. Claro que van a alabar al Señor en el Cusco también. No estoy diciendo eso, pero me entienden, ¿no? Mejor no he dicho eso. Olvídenlo. Pero interesante, porque no sé si ustedes se han dado cuenta de un problemita aquí en el texto que hemos leído. Dice, la contemporánea por lo menos dice, y se sentará en su trono para gobernar al lado de un sacerdote. ¿Cómo es eso? Esta frase, al lado de un sacerdote, no es así en el hebreo. Literalmente en el hebreo dice, y se sentará en su trono para gobernar, sacerdote, y entre los dos habrá un acuerdo de paz. Han buscado cómo hacerlo sentir, tener sentido en castellano, y han agregado unas cuantas palabritas que en hebreo no hay. Mejor entenderlo así, y se sentará en su trono para gobernar, sacerdote. O sea, va a ser gobernador y sacerdote. Y entre los dos, o sea, entre el papel que cumple Cristo como gobernador y entre el papel que cumple Cristo como sacerdote, habrá un acuerdo de paz. No va a haber ningún conflicto entre la iglesia y el gobierno, porque Cristo será el gobernador, el rey y el sacerdote a la vez. ¿Ok? Creo que es claro.
así. Y ahora, por favor, hay otra frase aquí que quiero que recuerden para más luego. Cuando dice aquí, las coronas le servirán a Heldai, Tobías, Jedaías y Josías, hijo de Sofonías, como un recordatorio en el templo del Señor. Recuerden esa frase y el contexto va a ser importante más tarde, ¿ya? Interesante porque luego, o sea, en su tiempo de ellos, luego iba a ser, o sea, durante la vida terrenal de Cristo, Cristo va a llegar al templo que ellos están construyendo. Zorobabel, Zacarías y los demás. Muchos lo conocen como el templo de Herodes. ¿Y por qué? Porque Herodes realmente no lo construyó, sino lo amplió, lo mejoró, pero es el mismo templo que edificó Zorobabel y los hombres de su tiempo. Y es ese tiempo en el cual Cristo va a llegar en su vida terrenal después de años, ya, que ya en nuestro tiempo ya pasó, pero para Zacarías es futuro, ¿no? Y va a llegar a ese templo en su vida terrenal y va a tomar un asiento aquí entre los escribas cuando tiene 12 años de edad y va a enseñar a la gente y todos van a quedarse maravillados con lo que ese niño de 12 años es capaz de enseñarles. En ese templo Cristo testificará de la salvación que hay en él. En las gradas del templo va a decir, yo soy agua viva, y va a enseñar muchas cosas más. En ese templo Cristo dirá, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. En ese templo, cuando Cristo está en la cruz, está muriéndose, y cuando se muere, el velo de ese templo será partido en 2, desde arriba hacia abajo. En ese templo es cuando los apóstoles y los primeros cristianos van a ir a ese templo y alabar al Señor y orar al Señor todos los días en la iglesia primitiva. En ese templo, Juan y Pedro en la puerta del templo van a sanar al cojo en el nombre de Jesús. Entonces ese templo, aunque no es el templo que Cristo va a edificar, es un templo muy importante. ¿Por qué es importante eso para nosotros? Tenemos que ver que Dios hace las cosas en orden. Es un paso a la vez. Y a veces lo que nosotros pensamos que no es tan importante porque no es el resultado, es parte del proceso, para Dios igual es importante. Entonces, aunque este templo que Zorobabel y Zacarías, los dos, ¿no? Aunque ellos están construyendo ese templo que no será el templo del Mesías, por decirlo así, es importante porque está dentro de los planes de Dios. La Biblia habla de ¿cuántos templos? Templos físicos, edificios, no hablando del templo de nuestro cuerpo. Hay otros que su templo es de Satanás. No hay templo de Satanás, pero en cuanto a templos que son edificios, ¿cuántos templos hay en la Biblia? ¿Alguien sabe? 4, claro que sí. ¿Y por qué? El templo de Salomón, este templo, que es igual que el templo de Herodes, el templo que los judíos van a construir o un poco antes o al inicio de la tribulación, que va a ser una obra carnal guiada por el anticristo. Entonces no va a servir para mucho, ¿no? Y el templo que Dios o Cristo edificará para el tiempo de milenio. 4 templos, ¿no? El 4º templo es el que demostrará la gloria de Dios con Cristo gobernando ahí. Y las naciones recién irán a ese templo para alabar al Señor y presentarse delante de Cristo en ese tiempo. En ese milenio, en esos 1000 años, Cristo gobernará las naciones. Y lo vamos a ver más empezando en el capítulo 8, en unas semanas. ¿Ok? ¿Todo está claro? Si no, lo vamos a aclarar un poco en el tiempo de las preguntas. ¿Ya? Capítulo 7, versículo 1. El 4º día del mes 9, es decir, en el mes de Quisleu, del año 4 del rey Darío,
sucedió que la palabra del Señor vino a Zacarías. El pueblo de Betel había enviado a Sarecer y a Requén, Melech y sus hombres a implorar el favor del Señor y a preguntar a los sacerdotes y profetas que estaban en la casa del Señor de los ejércitos si debían guardar luto y abstinencia en el mes quinto, tal como lo habían hecho durante algunos años. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Desde el tiempo que ellos abandonaron el templo y fueron llevados a Babilonia y no tenían templo, el pueblo de Dios, los judíos, se quedaron tristes. Y al quedarse tristes, pasando los 70 años, empezaron a ayunar, buscar más a Dios y lamentar lo que ellos habían hecho, cómo habían desobedecido al Señor. Entonces, con el ayuno que Dios mandó, en el día de la expiación, todos los días, o todos los años, mejor dicho, un día, ellos agregaron a esa fecha 4 días más cuando ellos tenían que ayunar. ¿Y qué es lo que pasa? Eso, durante los 70 años, llegó a ser una tradición para ellos. Tal fecha, ayunamos. Tal fecha, también. Tal fecha, también. Tal fecha, también. 5 días al año. Un día mandado por Dios y los 4 días adicionales mandados por los hombres. ¿Ya? Y ahora que están en su tierra de nuevo, están construyendo el templo, la pregunta es, ok, Zacarías, tenemos esa pregunta. Venimos ayunando tantos años. ¿Tenemos que seguir ayunando o no? Y para ellos es una pregunta muy importante. Y claro que sí, porque ellos vienen ayunando tanto tiempo. ¿Cómo responde Dios? ¿Es bueno ayunar o es malo ayunar? ¿Es bueno seguir recordando lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido y así ayunar o no? Versículo 4. Y la palabra del Señor de los ejércitos vino a mí y me dijo, di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes lo siguiente: todos estos años, cuando ustedes ayunaron y guardaron luto en los meses quinto y séptimo, ¿lo hicieron para mí? ¿No es verdad que cuando ustedes comen y beben lo hacen para ustedes mismos? ¿Y acaso no son estas palabras las mismas que el Señor proclamó por medio de los profetas del antaño, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, lo mismo que las ciudades de sus alrededores y el Negev y la Cefela? O sea, ¿cómo responde Dios? Mira, todos esos 70 años que ayunaban, ¿pensaban en mí? Y cuando comían, cuando dejaban de ayunar, ¿pensaban en mí también? ¿O para qué ayunaban? Si no hacían caso al Señor durante su tiempo cuando comían, ¿piensa que ayunar unos cuantos días al año va a arreglar todo? Si son egoístas en el tiempo que están comiendo, si son desobedientes cuando comen, ¿piensa que dejar de comer es la solución? No es así, no hará y no ha hecho ninguna diferencia ni en sus vidas ni en su pueblo. Eso es como responde Dios a su pregunta si deben seguir ayunando o no. Yo soy cristiano ya hace 41 años. Y he estado en iglesias donde nunca hablaban del ayuno. He estado en iglesias donde era día de ayuno por lo menos una vez por semana también. Cuando era un ayuno, un día comunal. O sea, todos tenían que ayunar ese día. Ponían mucha presión a las personas. Yo no estaba en esa iglesia, pero un amigo me comentó que en su iglesia llegaban tal día y todos tenían que asistir y tenían que haber ayunado ese día. El pastor decía, todos aquellos que no han ayunado hoy día, pónganse de pie, por favor. Y preguntaban, ¿y Goldie, no ayunaste hoy día? ¿Por qué? Mala, y cosas así, ¿no? Condenan a las personas por no haber ayunado. Entonces, los motivos muchas veces por los cuales la gente
ayunaba en esas iglesias, no era porque buscaban a Dios, sino porque el pastor dice que tenemos que ayunar. Ay, qué pena. Y pasaban todo el día pensando en papas fritas y ají de gallina y cosas así, contando las horas hasta que podían comer. Y no buscaban al Señor, sino buscaban satisfacer los deseos del líder. Motivos impuros, mucho legalismo. Otros sí ayunaban y con ganas, para poder decirles a los demás, sí, yo he ayunado. Hasta veces cuando no era día de ayunar, también llegaban justo en la noche de banquete o de la comida de la iglesia y pasaban la comida y, no, gracias, estoy ayunando. O sea, yo soy más espiritual que ustedes con mi cara larga. ¿No? ¿Y cuántas veces he sido, mejor dicho así? Yo antes, cuando era más joven en la fe, ayunaba cantidad. Y me sentía mejor que los demás porque yo había dejado de comer. Y también, mayormente son las mujeres que lo hacen así porque están equivocadas. ¿Ayunan para qué? Para mantener la línea. Y dicen, sí, yo estoy ayunando buscando al Señor. Además es bueno para mantener la línea, ¿no? O sea, un poco confuso, ¿no? Entonces, ¿estamos en contra de los ayunos? No, Dios también mandó a su pueblo a ayunar. Y cuando ayunamos siendo guiados por Dios, es algo que hacemos para buscar más al Señor. Hay poder en esos momentos. Hay santificación en esos momentos. Cristo ayunó 40 días. No es malo ayunar, pero ellos venían ayunando 70 años con motivos impuros, haciendo algo que Dios jamás había enviado o mandado que hicieran, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Dios realmente quiere de ellos? ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros cuando tomamos la decisión de ayunar? Dice aquí, versículo 8. La palabra del Señor vino a Zacarías y le dijo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, juzguen ciñéndose a la verdad, y sea cada uno de ustedes misericordioso y compasivo con su hermano. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Ay, me olvidé de una cosa también. Algunos ayunaban y decían, estoy ahorrando plata. Lo que no gasto en plato o en comida, lo guardo en mi chanchita. Dice entonces no opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres, y nunca abrigan malos pensamientos en contra de sus hermanos, ¿no? Qué importante es eso también, ¿no? Hasta una vez conocí a una mujer que me dijo que estaba ayunando y pregunto por qué. Me dice, porque la hermana tal me ha dicho, yo estoy ayunando para que Dios se castigue. ¡Wow! ¡Qué lindo su comportamiento!, ¿no? Entonces Dios dice, no, han ayunado todos esos 70 años por gusto. ¿Qué? ¿Por gusto? Dejé mis 3 leches todos esos días por gusto. 1000 hojas. ¿Ah? La papa a la huancaína. El pollo broster. ¿Por gusto? Sí, porque no has buscado realmente corregir tu vida. Un propósito para ayunar es buscar más del Señor y ver qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Buscar su voluntad, escuchar mejor su voz. O sea, en vez de almorzar, ¿qué hago? Tomo un poco más de tiempo para leer la palabra de Dios y orar. Cosas así, ¿no? Y ahora hay diferentes tipos, diferentes formas de ayunar. No todo es dejar de comer. A veces hay gente que ayuna en lo que es
redes sociales. Ok, voy a ayunar porque me di cuenta que paso tanto tiempo en las redes sociales que hoy día no voy a meterme ahí para pasar más tiempo con el Señor. Cosas así, ¿no? Entonces, cuando Dios les dice que ellos han ayunado por gusto, ¿cómo es que la gente lo toma? Ay, Señor, tienes razón, ¿no? Hemos hecho mal todos esos años, pero vamos a corregirlo. ¿Así lo toma? Vamos a ver, versículo 11. Pero ellos no quisieron escuchar, sino que volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por medio de su Espíritu y de los profetas de antaño. Por eso el Señor de los ejércitos se enojó en gran manera. ¿Cómo reaccionó el pueblo? Sí. Y es algo hay como una secuencia aquí, que vamos a hablar un poco más de eso en el tiempo de las preguntas, ¿no? Entonces, cuando el pueblo se pone rebelde, cuando el pueblo no quiere escuchar, cuando el pueblo tapa los oídos, cuando el pueblo su corazón se vuelve tan duro como diamante, ese es un corazón bien duro, ¿no? Recontra duro. Es un corazón que pasa por un proceso que empieza un poco duro, después es más duro y más duro, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Dios al respecto de su actitud? Versículo 13. Y sucedió que el Señor de los ejércitos no los escuchó cuando ellos clamaron, del mismo modo que ellos no le escucharon cuando Él clamó. Por eso dijo, yo los esparcí con un torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y por donde ellos pasaban, la tierra quedaba desolada e intransitable, pues la tierra, otrora deseable, la convirtieron en un desierto. Wow. Ok, no me quieren escuchar. El día que ustedes me claman a mí, ¿qué es lo que ustedes han hecho? Dios dice, yo también tengo dos manos. Yo voy a hacer lo mismo. Pero es más, voy a convertir esos terrenos fructíferos, ese lugar hermoso, en desierto, en un lugar seco, porque ustedes no querían escucharme. ¿Ok? ¿Cuán importante es tener ese corazón como la parábola del sembrador, que cae en la semilla que cae en tierra buena, ¿no? Cuando la semilla va creciendo y da fruto en su momento, en vez de tener un corazón duro. Lamentablemente hay muchos que comienzan con mucho crecimiento, pero que no hay raíz o hay piedras. Al final, esa semilla no logra nada en sus vidas. ¿No? Qué importante es tener un corazón dispuesto a escuchar. Póngase de pie, vamos a orar. Después vamos a hablar de esas preguntas que tengo preparado en grupos pequeños, ¿ya? Como casi siempre, las primeras preguntas son más fáciles y después vamos a las preguntas que nos hacen pensar un poco. ¿Ok? Oramos. Gracias, Señor, por lo que hemos visto en tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos un vínculo entre el último pasaje del capítulo 6 que habla de ti como el renuevo. Porque tú, Señor, en el pasaje que mencioné en Isaías, que dice que tú como renuevo creciste en tierra seca, Señor, vemos que tú eres muy diferente que nosotros. Y vemos que tú, Cristo, vas a volver y vas a gobernar y vas a seguir siendo sacerdote, no solo para las personas, sino para las naciones. Y cómo anhelamos ese día. Gracias, Señor, porque es algo que realmente vamos a vivir, vamos a verlo, vamos a participar en eso. Y va a ser un tiempo recontra lindo.
Pero Señor, hasta aquel día, hasta aquella fecha, vemos, Señor, que muchas veces puede entrar en nuestras iglesias, en nuestras mentes, en nuestros corazones, ideas o conceptos que quizás pensamos que te agradan esas cosas y no es así. Gracias porque nos das tu palabra y en tu palabra tú nos corriges. En tu palabra vemos tu gracia, pero también vemos que tú eres un Dios severo cuando sea necesario. No queremos, Señor, que nuestro corazón sea un lugar desértico, sino un lugar donde tú eres capaz de llevar mucho fruto. Y pedimos, Señor, tu bendición y tu guía sobre el resto de este tiempo que vamos a pasar juntos, hablando de esos temas y contestando esas preguntas y buscando otros pasajes bíblicos también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.